Que siempre, pero siempre, tiene prioridad el que viene circulando. Manejate seguro. Municipio de Bahía Blanca. Dieres Electricidad. O'Higgins 242, Bahía Blanca. Full Lavadero y Combustibles, hace 15 años, 24 horas junto a vos. Avenida Colón y 9 de julio. Bueno, de esta manera entonces continuamos en Inversión del Sur. Yo creo que está por sonar la campana. Bueno, y no hace falta más que decirlo. Está llegando el señor este sábado, por favor. Mire usted. Qué maravilla, Goyo. Bueno, esto es un placer ser servido y Lo que sí voy a cargar la venta si no es una plata. Sí. Voy a sumar a la charla. Lo conoce, señor, ¿no? Sí, Señor Álvaro bienvenido. Sábal, Víctor Díez. Sí. Lo conozco recién ahora personalmente, más que nada lo sigo mucho en redes sociales. por las redes sociales. Ardos, un grupo de notables que se junta siempre ahí. ¿No? Hay gente en común. Decir que notable, sí, pero en realidad somos todos bastante. Pero Pero está bien, te agradezco el cumplimiento, te agradezco el El cumplimiento. tiempo no juzgará, Sí, ¿no? sí. Bueno, Digamos que bienvenido. tenemos bastante más prontuarios que ¿Qué va a ser? vamos a Bienvenido. ver, mucha suerte. Bueno, tenemos la pregunta al bajo, por supuesto. No solo la comida al bajo, tenemos la pregunta al bajo. Lo que pasa es que no, bueno, hoy te tocó la parte más light de los días porque hemos tenido guillo, hemos tenido postre. Pero hicimos una especie de, te lo voy a decir en español y después en francés o en inglés. Es como una especie de pie inglés de los pastores ingleses. En el cual ¿Los perros? Pastores son los que tienen los perros que además Pero les no pegan la- las ovejas. no, el perro. pastor. No, ese es el patrón del perro. Bien. Y le pusimos una ensalada, hicimos una mezcla entre una receta inglesa con un estilo francés de la ensaladita, así que te tocó hoy un pastel de pollo, arvejas, hojas verdes y un poquito de cariño le pusimos Muy bien. para que Muy no te bien. vayas tan y puedas seguir, muy puedas seguir escribiendo esas cosas tan lindas que dicen. Te quería preguntar lo siguiente, Sígase. ¿qué edad tenés? 62. 62, un pañuelo está ahí. 62 Tenías años. que decir acá públicamente. ¿Cuánto llevas de periodista? 38. 28, sí, mira, pasaba a los 40, era automático. En 38 años, viste un montón de gobiernos, un montón Sí. de corrientes políticas, un Sí. montón de movimientos, Sí, muchos cambios, sí, ¿sí o no? sí, señor. ¿Con cuánta esperanza vivís vos de que Argentina sea, gobierno tras gobierno, ¿no? Elección tras elección? ¿Cuánta fe tenés todavía de que Argentina sea una potencia mundial? No tengo. No la tenés. No porque sea un renegado de la vida ni nada de eso, pero creo que no poner a Argentina en un punto de potencia mundial. O potencia regional, digamos, de América Latina. No, tampoco. No, es más, yo te diría que tampoco debería ser una ambición de los argentinos ser una potencia como aquella de que se hablaba, cuenta el relato o algún relato que anda por ahí, que éramos una potencia allá en la época de principios del siglo, ¿no? Claro. Del siglo pasado. Sí, pasado. Yo no sé si hoy por hoy en los mejores países donde vive la gente, donde podemos vivir personas como nosotros, son las potencias. Por ejemplo, Yo no sé si Canadá es una potencia. no. Se vivirá mal en Canadá. Es uno de los lugares más lindos que vi en mi vida para vivir. Se Seguro vivirá que digo, de una ¿no? manera confortable, porque a ver, la gente del común, ¿qué es lo que queremos? Sí, tranquilidad. ¿Queremos que nuestro país sea rico, qué sé yo, o queremos, sí, obviamente no queremos ser un país miserable, pero queremos un país con confortabilidad, en donde se cumplan las reglas de juego, donde si le pones al Estado lo que le tenés que poner por impuesto, el Estado te lo retribuya como corresponde, que la educación, si es pública y la estás pagando a través de los impuestos, sea erudita, si la seguridad funcione, si el sistema de salud si es público y lo estás pagando por impuestos, te responda como sea. Yo creo que a eso hay que aspirar. Chicos, yo quiero empezar a comer, así que Sí, te voy a yo tirar la también, última pregunta, así arrancamos, empezamos a comer y listo. Vamos concluyendo este programa.
¿Crees que hay algo que ya no puede esperar? ¿O qué crees que el gobierno debería atacar ya? Arrancar y corregir ahora. El gobierno nacional. Sí. Yo lo que creo es que tendría que haber, no sé si ya está a tiempo, que ya no, pero haber hecho todo este ajuste que está haciendo de una manera gradual. Porque se puede reconocer que haya estado todo atrasado, que hayamos sido subsidiados, pero no a cualquiera le gusta ser subsidiado. Nadie dijo que no. Estamos. Es decir, si te viene, como dicen, de regalo, que no sé si será tan de regalo las cosas, pero bueno, vino. Nadie, digamos que se acostumbra a tomar vino fino. Tiene como objetivo, en el mediano plazo o su horizonte de vida, es tomar un vino común, sino tomar un vino un poco más fino. Hace la naturaleza del progreso eso. Estamos, a nadie le gusta ir para atrás. Por más que haya sido para adelante subsidiado, todas esas cositas que dice, nadie le gusta ir para atrás. Entonces, bueno, esto yo creo que el nuevo gobierno no sé si lo ha visto con claridad, porque además están las idas y vueltas, lo que le llaman el ensayo y el error. La justa por vez viene un poquito para atrás, entonces tampoco es eso de que la hacemos y acá el que se cae, y si lo va bien lo recuperaremos. Es que están ahí, ¿viste? Porque si se tironea mucho de la cuerda, pues en algún momento por ahí se puede producir, no sé si un estallido, pero un movimiento, y encima siendo un gobierno que tiene de oposición, aunque esté absolutamente liberalizado, tiene de oposición al peronismo. Que el peronismo es una estructura, un movimiento, una cuestión social más sociológica que política, que no sabés para dónde. No el peronismo por los dirigentes. Seguro. Por la forma de La verdad, el señor Víctor Ries, es un placer tenerlo acá. Podríamos hacer 25.000 programas como este, pero bueno, es televisión, dura media hora. Gracias, Víctor. No, a ustedes. Gracias a vos. Y vamos a ver si el señor invita a venir. Se hace más seguido esto, ¿no? Con mucho gusto. Voy a reiterarlo.